Bueno, vamos entonces a seguir con el tema de corriente alterna y habíamos dejado acá, tenemos que ver el análisis del circuito RLC serie. Este circuito en realidad ya tendríamos que haber hecho por lo menos un preanálisis en el tema anterior en inductancia. Ahí analizamos el circuito LR y a continuación el circuito LC. Y a renglón seguido venía el análisis de este circuito RLC hecho a través de, bueno, del concepto de inductancia, de la bobina como elemento de circuito y todo lo demás. Hacer el análisis a través de corriente alterna es mucho más sencillo, es mucho más fácil, utilizando los conceptos de fasores, reactancia y demás. Y por eso es que en realidad no lo vimos en ese tema y lo vamos a ver ahora. Bueno, como su nombre lo indica, el circuito LRC serie es un circuito que está compuesto por una resistencia, es una única malla que está compuesta por una resistencia, por una inductancia y por un capacitor, todos conectados en serie a una fuente de alimentación de corriente alterna. Entonces, acá tenemos digamos, el circuito, que es una malla simple. Desde el punto de vista circuital es solamente una malla. Entonces, vamos a suponer que la fuente de corriente alterna está alimentando al circuito, está imponiendo en el circuito una corriente cuya variación, como hemos venido suponiendo hasta ahora, es de forma cosenoidal. La corriente I es el valor máximo I mayúscula por el coseno de omega t. Bueno, como ya sabemos analizar esto desde el punto de vista de las mallas, la tensión aplicada a las mallas es igual a la suma de las caídas de tensiones que se producen cuando la corriente pasa a través de cada uno de los elementos que constituyen dicha malla. Entonces tendremos una caída de tensión en la resistencia, que será el producto de I pequeña, I minúscula por R, es decir, la diferencia de potencial entre el punto A y B, una caída de tensión en la inductancia, caída de potencial entre el punto B y C, y una caída de potencial en el capacitor, diferencia de potencial entre el punto C y el punto D de la malla. Muy bien. La caída de tensión en la resistencia está dado por el producto de I por R. En sus valores máximos, acuérdense que esto es una variación cosenoidal, su valor máximo será el producto del valor máximo de la corriente por el valor resistivo. Cuando la corriente pase por la inductancia va a producir una caída de tensión en la misma. El valor máximo de dicha caída de tensión está dado por el producto del valor máximo de la corriente por la reactancia inductiva. Y lo mismo pasa con la caída de tensión en el capacitor, cuya expresión máxima está dada por el valor máximo de la corriente multiplicado por la reactancia capacitiva. Muy bien, perfecto. El diagrama fasorial correspondiente a este circuito para las tensiones es muy sencillo de realizar. ¿Sí? Bueno, acá en realidad tenemos el diagrama de tensiones y acá tenemos el diagrama de impedancia. En realidad el mismo diagrama con pequeñas diferencias que ahora vamos a comentar. Prestemos atención primero a cómo elaboramos, cómo levantamos el diagrama de tensiones, el diagrama fasorial de tensiones. Tomamos, por ser un circuito serie, como referencia el fasor corriente, que está dibujado acá. En un instante de tiempo, el fasor corriente está aquí, el módulo de este fasor corresponde al valor máximo de corriente. Su proyección sobre el eje horizontal, como ya habíamos hablado, es el valor instantáneo de la corriente que circula por el circuito. En fase con dicho fasor corriente, tiene que estar la caída de tensión, el fasor que corresponde a la caída de tensión en la resistencia, ya lo habíamos visto. La caída de tensión en la resistencia y la corriente tienen variación cosenoidal y las dos están en fase. 90 grados en adelanto respecto del fasor corriente, encontramos este fasor que está acá, que está representando la caída de tensión en la inductancia. Y 90 grados en atraso respecto del fasor corriente, la caída de tensión en
el capacitor. Entonces, la tensión total, la suma de las, aplicando la ecuación de Mayo, uno diría la tensión total aplicada va a ser igual a la suma de las caídas de tensiones en cada uno de los elementos. Lo que ahora no tenemos que perder de vista es que esta suma debe realizarse vectorialmente, porque las caídas de tensiones están representadas a través de los fasores. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si sumamos estos tres vectores, estos tres fasores, que están correspondiendo a las que están representando la caída de tensión en cada uno de los elementos, nos encontramos en que, como el BL adelanta, es decir, está a 180 grados de BC, la diferencia entre BL y BC es este vector, fasor en realidad, de color marrón, que representa la diferencia de las dos caídas de tensiones. En este ejemplo, asumiendo que la caída de tensión en la inductancia es mayor que en el capacitor. Obviamente no siempre tiene que ser así. Esta suma vectorial compuesto con BR me está dando la tensión total o caída de tensión total en todos los elementos de esta malla, es decir, la caída de tensión entre el punto A y el punto D. Para que siga siendo válida la ley de Ohm, así como habíamos visto y analizado las reactancias, habíamos visto que el concepto de reactancia inductiva y capacitiva surgía porque queríamos ver, seguíamos viendo la aplicación, el cumplimiento de la ley de Ohm en las caídas de tensiones de la inductancia y de la capacidad. Bueno, acá pasa lo mismo. Si la ley de Ohm tiene que seguir cumpliéndose, entonces el producto de la corriente total, del valor máximo de la corriente que está circulando por el circuito, que es una sola, y debido a que es un circuito serio, multiplicado por la resistencia total de los tres elementos conectados, en este caso en serie, tiene que darme la tensión total, tiene que darme la caída de tensión total en los tres elementos, que tiene que ser igual, además, dicho sea de paso, a la tensión aplicada por la fuente de alimentación. Ahora, esa resistencia total tiene que ser la combinación de la resistencia óhmica que da el resistor a esa malla, más las reactancias inductivas y capacitivas que encuentra la corriente cuando pasa a través de estos elementos. A esa resistencia total se le llama impedancia. Y entonces la impedancia, multiplicado por el valor de corriente, me está dando la tensión total. Dado que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva salen de acá, si yo aplico la tensión total, es decir, aplico geometría, a través del teorema de Pitágoras obtengo una expresión para la tensión total. Esto, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, va a ser el cuadrado del módulo de este fasor, va a ser igual a la suma de los cuadrados de este fasor y de este fasor, es decir, Pitágoras. Reemplazo las caídas de tensiones por sus expresiones equivalentes utilizando la corriente y la impedancia, y aparece esto de acá, caída de tensión en la resistencia, caída de tensión en la inductancia, caída de tensión en la capacidad, y sacando factor común la corriente y sacándolo afuera de la raíz cuadrada, me queda esta expresión de acá. Evidentemente, esta raíz cuadrada que me queda aquí tiene que estar representando a esa resistencia total que llamamos impedancia, que es la resistencia total que el circuito ofrece a la circulación de corriente. Acá lo tenemos. Y evidentemente, esta impedancia va a depender de la frecuencia, desde el momento que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva están dependiendo de la frecuencia. Bien, acá lo tenemos. Si reemplazamos XL y XC por sus expresiones equivalentes, aparece esto. Y entonces aquí surge rápidamente que la impedancia puede ser representada también en forma vectorial. Volvemos un poco hacia el diagrama fasorial. Si yo en este diagrama fasorial que está aquí, donde estoy representando los fasores tensión, divido estos módulos, estos valores, por la corriente, es decir, hago V dividido I, hago BL dividido I,
BC dividido I y BR dividido I, lo que me queda es el diagrama fasorial para las reactancias y para la impedancia. Exactamente equivalente. Las posiciones relativas de estos fasores no se modifican. Por lo tanto, de este mismo diagrama y en base al análisis que acabamos de hacer, phi podría ser interpretado, de hecho es, el ángulo de desfasaje entre el fasor tensión total y el fasor corriente total. Pero también puede ser visto como el ángulo de desfasaje entre la impedancia total y la corriente. Bien, entonces, con eso en mente, podemos calcular la tangente de ese ángulo phi, otra vez, de acá. La tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo estoy mirando el diagrama fasorial de tensiones, entonces la tangente de phi queda dado por esta expresión. Pero reemplazándolo por sus equivalentes, inmediatamente queda dado a través de las reactancias inductiva, capacitiva y de la resistencia. Que reemplazado su expresión, tengo esta expresión equivalente y me hace ver claramente que la tangente del ángulo y consecuentemente el ángulo de desfasaje va a depender de la frecuencia. Eso me permite entonces escribir, si yo he supuesto que la corriente tiene una variación cosenoidal, a la tensión instantánea en el circuito de esta manera, donde phi es el desfasaje que existe entre tensión, entre el fasor tensión y el fasor corriente, entre el fasor tensión total y el fasor corriente. Este ángulo phi podría ser positivo o podría ser negativo dependiendo de, y acá se ve claramente, cuáles sean los valores relativos de BL y BC o bien de XL y XC. Si XL es mayor que XC, entonces phi va a ser positivo. Eso está diciendo que la tensión adelanta respecto de la corriente, como es el caso de la gráfica que estamos analizando recién. Pero fijémonos en el gráfico de al lado. Acá está representando el caso de que BC sea mayor que BL, o bien XC mayor que XL. Entonces el fasor resultante, BL menos BC, está apuntando para acá, para este lado. Y la tensión total va a estar aquí. Desfasada siempre un ángulo phi respecto de la corriente, pero ahora en atraso. Bueno, cuando tenemos este tipo de comportamiento, donde hay un desfasaje entre la tensión y la corriente, y la tensión adelanta respecto de la corriente, se dice que el circuito tiene un comportamiento inductivo. Es decir, se comporta como si fuese una inductancia, aunque no una inductancia pura. Porque en una inductancia pura, el desfasaje entre tensión y corriente tiene que ser de 90 grados con la tensión adelantando a la corriente. Aquí adelanta. Entonces se comporta parecido a, pero no llega a ser un inductor total, comportamiento inductivo. Y por las mismas razones, cuando XL es menor que XC, vamos a tener esta situación, la tensión está atrasando un ángulo phi respecto de la corriente, y entonces se dirá que el circuito tiene un comportamiento capacitivo. Bien, perfecto. Si en lugar de expresar los valores, los diagramas fasoriales y las magnitudes fasoriales a través de sus valores máximos, lo hacemos a través de los valores eficaces, ¿sí? Tenemos exactamente esto. Hay que recordar que la relación entre los valores máximos y los eficaces es raíz de 2, entonces queda exactamente igual la expresión. Bueno, acá tenemos entonces una estrategia de resolución de problemas para el caso de circuitos de corriente alterna. Un ejemplo muy sencillo para un circuito de RLC serie. Y vamos a ver entonces ahora, vamos a hacer ahora un análisis de la potencia de los circuitos en corriente alterna. Bueno, la potencia desde el punto de vista eléctrico era igual al producto de la tensión por la intensidad. Acá pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que estas magnitudes, tensión y corriente, son magnitudes variables. Entonces, hay que tomarlas como son. Entonces, partimos de la definición de la potencia instantánea, el producto de
la tensión instantánea por la corriente instantánea en el circuito. Asumimos que la corriente varía de una manera cosenoidal y entonces vamos a calcular las potencias en un circuito resistivo, es decir, donde solamente haya una resistencia conectada a la fuente de alimentación, y entonces diremos que, bueno, obviamente, la caída de tensión, la tensión entregada por la fuente tiene que ser exactamente igual a la caída de tensión en la resistencia, es el único elemento que hay. Ya sabemos que la caída de tensión en la resistencia está en fase con la corriente, esto quiere decir que tanto la corriente como la tensión tienen la misma ley de variación, y entonces el producto de tensión por intensidad, bueno, me da esta expresión y una equivalente para, perdón, esta corriente y una expresión equivalente para la caída de tensión en la resistencia. Como estamos trabajando con magnitudes alternas, ya sabemos que los valores instantáneos no son de demasiada utilidad. Lo más cómodo es calcular el valor medio de esa potencia. Cuando calculamos la potencia media, me da esta expresión para un resistor puro, y si en lugar de expresarlo a través de los valores máximos, lo expresamos a través de los valores eficaces, me queda esta expresión de acá. Como ya habíamos visto, el producto de B por I para calcular la potencia se puede arreglar utilizando la ley de Ohm para obtener otras dos expresiones, que es I cuadrado por R o B cuadrado sobre R, que expresado a través de sus valores eficaces me da esta expresión de acá. Si estamos calculando la potencia en el inductor, bueno, pasa exactamente lo mismo. Y en el capacitor exactamente igual. Es más útil, más allá de hacer el cálculo numérico, mirarlo gráficamente. Acá tenemos el caso de un resistor. Tensión y corriente son las que están representados en violeta y en celeste. Como están en fase, tienen la misma variación. El producto de B por I me da una potencia instantánea, que es la que está representada por la curva negra. ¿Sí? Bien, fíjense ustedes que la potencia, en este caso, siempre es positiva. Eso quiere decir no hay ningún momento en el que se está desarrollando, en el que se está consumiendo la potencia en la resistencia, que sea una potencia perdida. Es decir, la potencia siempre es positiva. En el caso del inductor puro, la cosa cambia. Acá tenemos la corriente, otra vez en color violeta, en celeste la tensión, adelantada a 90 grados respecto de la corriente, y entonces el producto de B instantánea por I instantánea me da la curva en negro. Esta curva tiene zonas donde la potencia es positiva y zonas donde la potencia es negativa. Momentos en que la potencia es entregada al circuito, momentos en que la potencia es absorbida al mismo. Y en el capacitor puro pasa exactamente lo mismo, pero en forma contraria, ya que la tensión está atrasada 90 grados respecto de la corriente, y entonces se presenta o se manifiesta la misma variación exactamente contraria a lo que pasa con el inductor. ¿Sí? Para un circuito combinado, obviamente, tenemos que calcular el valor de la potencia media y ver que la potencia, mejor dicho, la potencia instantánea es en general positiva, pero también tiene tramos donde esa potencia es negativa, y los valores de potencia media están marcados acá con una línea en atrasos. ¿Sí? Hay que notar que la potencia media para un circuito RLC serie genérico está dependiendo del ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. ¿Sí? Bien, entonces, vamos al cálculo. La potencia instantánea va a estar dado por esta expresión. Asumimos un caso general donde la tensión y la corriente están desfasadas, no exactamente 90 grados, cualquiera, acá lo tenemos. Hacemos este producto, lo desarrollamos, aplicamos
como es identidades trigonométricas que nos permitan desarrollar el cálculo, y entonces llegamos a esta expresión de acá. A esta expresión de acá. Muy bien. En esta expresión de acá, si esto me da el valor de la potencia instantánea. Si a partir de ahí yo quiero calcular la potencia media, hay que ver que el valor medio, es decir, la potencia media o promedio del coseno de omega t por el seno de omega t es 0. Y entonces el resultado de calcular la potencia media es este que está acá, es decir, un medio de b por i por el coseno de phi, que surge de este valor de acá. ¿Sí? El coseno de omega t se hace 0 y el seno de omega t se hace 0 porque promediado sobre una senoide completa tenemos tantos valores como positivos como negativos, ya lo habíamos visto antes, entonces este término se hace 0. Acá, al estar el coseno al cuadrado, los valores negativos se convierten en positivos y sobrevive ese término, que da en definitiva un medio. Entonces la potencia media queda dada por este término y como un medio de B por I, valor máximo de tensión, valor máximo de corriente, por el coseno del ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. Podemos utilizar el diagrama fasorial para representar de que este término B por el coseno de phi puede ser interpretado como el producto del fasor corriente por la componente en la dirección del fasor corriente de la tensión o del fasor tensión. Bueno, muy bien, perfecto. Acá entonces tenemos algunos problemitas de aplicación sencillos. Y para terminar, hablemos de el concepto de resonancia en circuitos de corriente alterna. Nosotros ya habíamos visto resonancia para el caso de movimientos armónicos simples en mecánica. Y ahora vemos un comportamiento similar cuando analizamos un circuito RLC serie. Es más fácil entenderlo cualitativamente si miramos los diagramas de impedancia. Es decir, para un circuito RLC serie, vamos a representar la resistencia, vamos a representar la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Este diagrama que está acá es levemente distinto del que vimos anteriormente porque, si se recuerda, la reactancia inductiva variaba linealmente con la frecuencia, crecía linealmente con la frecuencia. Entonces, estaba representado por una recta. Mientras que la reactancia capacitiva dependía de la inversa de la frecuencia y estaba representado por una hipérbole equilátera. Si en lugar de graficar en función de omega, la frecuencia angular, graficamos en función del logaritmo de omega, lo que era una variación rectilínea para XL, ahora se convierte en esta curva de acá. Y la XC, la variación de XC, se convierte en esta curva de acá. Se mantiene la característica general, como no podía ser de otra manera. La reactancia inductiva aumenta con la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia. En lugar de la frecuencia utilizamos el logaritmo de la frecuencia y las curvas son estas así. Lo interesante de esto es que las dos curvas de XL y de XC se simetrizan. Por otro lado, la resistencia no tiene ninguna dependencia respecto de la frecuencia, por lo tanto siempre se mantiene constante. Muy bien, se ve claramente que hay un punto en este plano donde la reactancia inductiva se corta con la reactancia capacitiva. Y sobre el eje de las frecuencias, yo entonces puedo descubrir el valor de una frecuencia particular en la cual la reactancia inductiva se iguala a la reactancia capacitiva. Es decir, en el circuito RLC serie hay una frecuencia en particular en el cual la resistencia ofrecida por la inductancia al paso de la corriente se iguala al de la capacidad. Y a esto se le llama frecuencia de resonancia. Para esta frecuencia en particular se puede ver en la gráfica que la impedancia inductiva y la impedancia capacitiva, al igualarse en valor, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, al igualar sus valores, hace que la impedancia se reduzca al mínimo posible.
La suma de las tres gráficas de R, XL y XC se pueden ver acá. Esto es una parábola en este diagrama. Bueno, esta parábola pasa por su mínimo justamente a la frecuencia, a un punto sobre el eje horizontal que coincide con la frecuencia de resonancia. Y eso es fácil de ver porque para ese punto la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva igualan sus valores, este término se hace cero y entonces la impedancia es exactamente igual, numéricamente igual al valor de la resistencia. Esto quiere decir, desde el punto de vista conceptual y de funcionamiento del circuito, que el circuito realmente está constituido por tres elementos: resistencia, inductancia y capacidad. Pero trabajando a la frecuencia de resonancia, el comportamiento inductivo y capacitivo o el efecto inductivo y capacitivo se anulan mutuamente y el circuito se presenta como un resistivo puro, es decir, la resistencia lo único que ve es una oposición desde el punto de vista óhmico y corresponde casualmente al menor valor de impedancia que se puede presentar a lo largo de toda una variación de frecuencia. La frecuencia de resonancia justamente se puede encontrar con esta condición. Es el valor de frecuencia la cual XL igual a XC, y entonces de esta igualdad podemos pasar a esta, y de esta a la expresión de omega 0, que es 1 sobre la inversa de la raíz cuadrada del producto de la inductancia por la capacidad. Muy bien. Esta otra curva que está acá me grafica para cualquier valor de frecuencia la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Uno ve que en las zonas donde XL es mayor que XC, es decir, de la frecuencia de resonancia hacia la derecha, el circuito va a tener un valor de impedancia que va a corresponder a un comportamiento inductivo. Mientras que todas las frecuencias que estén a la izquierda de esa frecuencia de resonancia, donde XC va a ser mayor que XL, el circuito va a tener un comportamiento capacitivo. ¿Sí? Bien. Bueno, muy bien. El ángulo de fase, si uno estudia la variación del ángulo de fase, recordar que el ángulo de fase también depende de la frecuencia. Podemos tener esta gráfica de acá, esta curva sigue representando el valor de la impedancia. Ahora, en esta curva se ha agregado la variación de corriente. Evidentemente, para aquella frecuencia, la de resonancia, donde la impedancia es mínima, aparecerá el máximo valor de corriente. Y de nuevo, está representando esta curva que muestra la variación del ángulo de fase con la frecuencia, lo que acabamos de discutir recién, diciendo que para frecuencias mayores de la de resonancia, el ángulo de fase va a ser positivo, dándonos la pista de que la tensión adelanta la corriente. Y entonces el comportamiento va a ser inductivo. Para frecuencias menores, el comportamiento va a ser capacitivo. Bueno, muy bien, perfecto. Digamos, el fenómeno de resonancia es muy utilizado en la práctica, sobre todo y fundamentalmente con los circuitos RLC paralelos, acá, en estas aplicaciones, como circuitos oscilantes que sirven para armar sintonizadores de radio. El análisis, digamos, es un poco elevado, no tiene sentido en el nivel que le estamos dando a este curso, por lo tanto nosotros nos quedamos con este análisis y acá terminamos este tema. Bueno, muy bien. Entonces, con eso terminamos corriente alterna y sus circuitos. Vamos ahora a analizar dentro de la corriente alterna, es decir, dentro de este panorama de la corriente alterna que estamos describiendo, un elemento, un dispositivo muy utilizado en la práctica, en la tecnología, que son los transformadores. Un transformador es un dispositivo como el que muestra la figura aquí. Uno identifica claramente dos bobinados, dos arrollamientos de alambre, uno al que es conectada una fuente de alimentación y el segundo bobinado al que es conectado una resistencia o algo que uno quiere alimentar. A esto se le llama bobinado primario
y a este se le llama bobinado secundario. Los dos bobinados están enrollados sobre un mismo circuito magnético, es decir, sobre una misma núcleo magnético, obviamente de material ferromagnético. Porque nosotros habíamos dicho de que cuando estudiamos materiales magnéticos, el material ferromagnético era el que tenía la propiedad de, por sus propias características, aumentar mucho la intensidad de campo magnético en el núcleo del bobinado. Y eso es lo que uno quiere. La idea del transformador es que todo el campo magnético que se genere en el bobinado primario afecte al bobinado secundario. Entonces los efectos de inducción mutua se van a manifestar muy fuertemente. De hecho, lo que tenemos aquí es, si ustedes recuerdan el tema cuando vimos inducción mutua, son dos bobinados, uno que está influenciando al otro. El campo magnético variable que se está produciendo en el bobinado primario afecta al bobinado secundario y obviamente va a haber un coeficiente de inducción mutua entre los dos. En este caso particular, nos interesa que el acoplamiento, la interrelación entre los dos bobinados sea muy fuerte, por lo tanto el coeficiente de inducción mutua sea muy alto. Bueno, con justamente ese fin es que se utilizan núcleos ferromagnéticos que vinculen o, como se denominan, acoplen a los dos bobinados. Muy bien. Perfecto. Entonces, digamos, de las relaciones que habíamos estudiado antes, el bobinado N1, el bobinado primario tiene N1 espiras, el bobinado secundario tiene N2 espiras. Habíamos dicho de que, digamos, la relación entre los dos era absolutamente simétrica, es decir, nosotros podríamos generar una variación de flujo en el bobinado primario y que este afectara al bobinado secundario, o bien una variación de flujo en el bobinado secundario que afectara al bobinado primario. Cualquiera de los dos era posible. Entonces, la FEN inducida en el bobinado 1 va a depender del número de espiras del primer bobinado y la variación de flujo que experimenta dicho bobinado. Con el 2 va a pasar a ser exactamente lo mismo. Muy bien. El flujo phi aquí no se identifica como flujo del primario o del secundario, puesto que es el mismo flujo que se desarrolla sobre este bobinado, perdón, se desarrolla sobre cada uno de los bobinados, y como están vinculados, acoplados a través de este núcleo ferromagnético, entonces el mismo flujo que afecta a una bobina afecta a la otra, por eso no hay identificación de los mismos. Bueno, justamente, como la variación de flujo es la misma para los dos bobinados, entonces se puede llegar fácilmente a esta relación entre las FEN inducidas y los números de espiras de cada uno de los bobinados. Fácilmente uno puede pasar de la FEN inducida a los voltajes, tomando a las inductancias no a través de sus efectos de inducción, sino como elemento de circuito. Entonces podemos llegar al hecho de que los voltajes del primario y del secundario están relacionados de la misma manera que los números de espiras en el primario y en el secundario. ¿Sí? Es decir, la tensión B sub 2 que yo puedo tomar aquí entre los extremos del bobinado secundario se relaciona con la tensión B sub 1, que es la que se aplica o yo puedo tomar desde los extremos del bobinado primario, como sus números de espiras estén relacionados. Esto es muy interesante porque uno ve que si desde el punto de vista constructivo elige convenientemente la relación de espiras N2-N1, puede obtener un dispositivo que amplifique, aumente la tensión en el secundario respecto de la tensión que ha colocado en el primario, ¿no? Uno ve que B sub 1 es igual, o mejor dicho, B sub 2 es igual a N2 sobre N1 por B sub 1. Si N2 es mayor que N1, es decir, si el número de espiras con que se construye el bobinado secundario es mayor que el número de espiras del bobinado primario, entonces quiere decir que para una tensión determinada B sub 1, la B sub 2 se va a ver amplificada.
Por ejemplo, si la relación N2 a N1 es 2, hay el doble de espiras en el bobinado primario que en el secundario, la tensión que vamos a obtener de acá es el doble de la tensión que yo coloqué en el primario. Es decir, el transformador en esta situación funciona como un elevador de tensión. Obviamente puede pasar al revés, en lugar de un elevador de tensión, sea un reductor de tensión. Con eso lo podemos manejar fácilmente, dándole en las características constructivas la relación de número de vueltas, número de espiras del primario y del secundario. Desde el punto de vista de elemento eléctrico, es un elemento pasivo, no produce energía, simplemente toma energía en el primario y la devuelve o la saca por el secundario. Por lo tanto, la potencia en el primario y la potencia en el secundario tiene que ser la misma, haciendo caso omiso de las pérdidas que puedan haber. Entonces, desde un punto de vista ideal, la potencia del primario tiene que ser igual a la potencia del secundario. El producto B por I en el primario igual al producto B por I en el secundario. Esto fácilmente me lleva a esta expresión de acá, si yo las trabajo convenientemente aplicando la ley de Ohm. Y entonces lo que tengo es, digamos, una relación donde he quitado, digamos, donde he sacado de la ecuación las tensiones y las corrientes en el secundario, y me queda una relación que me relaciona la tensión y la corriente en el primario en función de, y acá se puede ver claramente, las características constructivas de este elemento. Porque N2 y N1 no hay que olvidar que son los números de espiras con las que yo fabrico el primario y el secundario de ese elemento. Y R, ¿qué es lo que es? La resistencia del cable que está conformando, digamos, los bobinados. Por lo tanto, la relación que hay entre la tensión y la corriente en el primario depende de la relación entre la resistencia eléctrica del alambre y la relación del número de espiras elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, muy bien, perfecto. Acá tenemos un análisis un poco más detallado, digamos, de las corrientes, de cómo van circulando las líneas de campo magnético por el interior de este núcleo de material ferromagnético. Ya habíamos visto que debido a los efectos de inducción aparecen corrientes inducidas. Eso es debido a los efectos de inducción electromagnética, también llamadas corrientes parásitas o corrientes de torbellino, y que en general estas corrientes, por lo menos en el caso de los transformadores, se pretende disminuir o tratar de evitar, cosa que es absolutamente imposible, pero entonces disminuir sus efectos todo lo que sea. Cuando nosotros discutimos este tema, habíamos dicho de que una de las formas más prácticas y más convenientes para disminuir estas corrientes parásitas, que lo único que producían eran pérdidas por efecto Joule, porque calentaban el material, era laminar el material, es decir, es reducir estos circuitos por los cuales circula la corriente parásita. Y una de las formas era laminar los núcleos. Es decir, en lugar de hacer un núcleo macizo, hacerlo con un conjunto de láminas muy finas pegadas entre sí, de manera tal que los circuitos por los cuales puedan circular las corrientes parásitas se reduzcan, reduciendo las intensidades de las corrientes parásitas y las pérdidas que se producen por estos fenómenos. Bueno, el circuito, el transformador, en principio, como ha sido presentado acá, se puede presentar o como un elevador de tensión o como un reductor de tensión, como habíamos mencionado antes, manejando, calculando, eligiendo convenientemente la relación del número de espiras, también llamado relación de transformación. Este cociente, el N2N1. Fácilmente se puede obtener, acá no está hecho en el libro, pero yo se los cuento, fácilmente uno puede llegar a la misma relación, pero en lugar de la relación de tensiones, relación de corriente. Y ahí uno va a notar de que en función de la relación de corrientes es
B2 a B1, como N2 a N1, como I1 a I2. Es decir, la relación de corrientes está invertida entre el primario y el secundario. Esto se da así porque, como dijimos anteriormente, la potencia en el transformador no se modifica. El transformador es un elemento pasivo, no un generador de corrientes, no un generador de tensiones, sino un generador de energía. Por lo tanto, no hay ni aumento y, en teoría, ni disminución de la potencia del primario y del secundario. Digo esto porque uno fácilmente puede pensar de que si este elemento, de una manera tan sencilla, me brinda una elevación de tensión, entonces yo tengo un dispositivo que me puede amplificar la energía en los valores que yo quiera. Pero esto no es cierto. Elevar los valores de tensión no significa que aumenten los valores de potencia. La potencia permanece constante. Y cuando uno establece, que en este caso no está hecho, pero cuando uno marca, da el valor de, lo voy a escribir para que se vea bien, cuando uno completa esta igualdad en función de la corriente, como les decía recién, esto es la corriente en el primario y la corriente en el secundario. Entonces uno ve de esta relación que si yo hago un transformador, calculo y construyo un transformador para que me aumente la tensión en el secundario, digamos por ejemplo, 1000 espiras contra una espira. Entonces la relación de transformación es 1000. Quiere decir que por un voltio que yo coloque en el primario, en el secundario saco 1000 voltios. Uno dice, ha aumentado la tensión de una manera fantástica. Claro, pero la corriente trabaja a la inversa. La relación de corriente es exactamente igual. Aumenta la tensión en un factor de 1000, disminuye la corriente en un factor de 1000. Esto es porque el transformador es un elemento pasivo, no es un elemento que amplifique o aumente valores de energía y consecuentemente de potencia. Bueno, con este análisis entonces hemos terminado esta unidad de corriente alterna y finalizamos este video.